Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. También les mando un saludo a mis pastores, también confiando, ¿cierto?, de que también se encuentran bien, gracias al Señor, de que hasta ahora el Señor nos ha cuidado nuevamente. Y aquí estamos, ¿cierto? Todavía confiando en el Señor en que este año sea distinto. Quizás, quién sabe si vamos a estar de nuevo en cuarentena o tomando las medidas pertinentes a la situación que todavía estamos viviendo, ¿cierto?, que es la pandemia, pero confiando en el Señor que todas las cosas pasen, ¿cierto?, y que todo se haga bajo su voluntad, ¿cierto? Y sabemos que aunque volvamos a estar quizás en nuestras casas encerraditos, o quizás no, porque no lo sabemos, confiamos en que vamos a seguir manteniéndonos, ¿cierto?, en el Señor. Vamos a seguir conectados a través de nuestras páginas de redes sociales en la iglesia, que nos mantiene unidos como iglesia, valga la redundancia, por la radio, ¿cierto?, por YouTube, por las predicaciones, y por el WhatsApp de la iglesia, que estamos siempre saludándonos, gracias al Señor, y saludando a nuestros hermanos que están de cumpleaños. Así que seguimos trabajando como iglesia y por eso le damos gracias al Señor. Amén. Hoy en día le quiero compartir la palabra del Señor, una reflexión que se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 9, del versículo 9 en adelante. ¿Ya? La vamos a leer de manera inmediata. Si usted tiene su Biblia, me acompaña, si no, que escuche con atención. Amén. La palabra de Dios dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Es cortito el mensaje, lo que leímos. ¿Se acuerdan que hace poco el anterior mensaje fue de nuestro hermano Ricardo? Y él nos hablaba del milagro del paralítico, ¿cierto? Esto sucedió un poquito antes de lo que hoy en día yo les vengo a hablar. Ese fue un milagro extraordinario que hizo Jesús, ¿cierto?, de haber sanado a un paralítico gracias también a la fe de sus amigos que lo llevaron, ¿cierto? Que nos contaba el hermano Ricardo que fueron a la casa y estaba tan llena que no sabían cómo entrar a su amigo, e hicieron un hoyo arriba de la casa para poder bajar a su amigo ahí haciendo malabares para que llegara a las plantas de Jesús. Y Jesús lo sanó. Un milagro que claramente deja boca abierta a todo espectador, a todos los que les están mirando, ¿cierto? Y eso va corriendo la voz, ¿cierto? Los milagros de Jesús no pasaban desapercibidos para nada. Y me imagino que apenas salían de esa casa o del episodio donde se había ocurrido ese milagro, empezaba la voz, y estaba llegando a todos los lugares de Israel y quizás fuera de Israel, y se hablaba de que un maestro, un llamado Jesús, ¿cierto?, un hombre llamado Jesús estaba haciendo este tipo de milagros. Y ahora dice que pasando de allí, ¿cierto?, nos situamos, si no nos olvidamos, para no olvidarme yo, nos encontramos en Capernaum, ¿ya? Es una ciudad súper famosa dentro de Israel, hacia el norte, donde pasan muchas cosas ahí, una ciudad grande. Y Jesús generalmente pasaba en Capernaum. Y justo saliendo de la casa de este hombre paralítico, sigue caminando su ruta, por así decirlo, y dice que llega hacia un lugar, como dice la palabra en el versículo 9, y dice que ve a un hombre llamado Mateo, que está sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Un hombre llamado Mateo, que en otras partes también es conocido como Leví, ¿cierto?,
que puede ser el apellido paterno de este hombre, o antes se llamaba así, y cuando Jesús lo escogió como sus discípulos le cambió el nombre a Mateo, ¿cierto? No está claro eso, pero acá sale en Mateo como Mateo, valga la redundancia. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, ¿ya? Nos podríamos ya preguntar al que no sabe, ¿cierto? Al que no conoce, ¿qué trabajo tenía Mateo? Si estaba sentado en el banco de los tributos, quiere decir que era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos, ¿ya? Vamos a contextualizar otro poquito. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los romanos, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel, toda la gente que vivía en Israel, todo lo que hacía tenía que pagarle tributos a Roma por todo lo que realizaban. Por ejemplo, los pescadores tenían que pagar impuestos a Roma, y para eso ellos designaban a ciertas personas dentro de todo Israel, y en Capernaum estaba encargado Mateo. Mateo el que cobraba estos impuestos, ¿ya? Mateo era judío, para empezar, ¿ya? Y la historia dice que los judíos odiaban a los romanos, no se llevaban bien, porque ¿para qué estamos con cosas? A nadie le gusta tener a alguien encima que lo esté causando una presión, que le esté cobrando cosas por hacer algo, ¿cierto? O mandándonos. Simplemente no tenían una libertad como país como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Aunque nosotros también pagamos impuestos, pero no de la manera en como ellos lo hacían. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, un pescador, como les digo, tenía su pescadería, y para poder vender pescados, por ejemplo, tenía que pagar unos 15.000 pesos chilenos de impuestos todos los meses. Y se tenían que dirigir a Mateo, porque Mateo trabajaba de cobrador de impuestos, como le vengo diciendo. Entonces, Mateo, en vez de cobrarle 15.000 pesos, les cobraba 20.000 pesos mensual. Entonces ahí vemos ya también por qué los judíos no querían a los romanos. Porque los romanos generalmente abusaban del pueblo de los judíos. Y no tenían reglas fijas, no tenían reglas exactas como un protocolo, como un orden que decía se va a cobrar lo justo. No, yo creo que ellos mismos le enseñaban a los cobradores de impuestos a que cobraran un poquito más de lo que debían, para poder tener más ganancias. Por eso es que los cobradores de impuestos eran muy mal mirados por los judíos, sobre todo por los judíos, porque eran conocidos como ladrones, como sinvergüenzas, por cobrar de más. Y era peor para los judíos que un propio judío se prestara para esto. Y Mateo era judío, y él se ofreció para trabajar a Roma y quiso ser un cobrador de impuestos. ¿Qué pasa con Mateo antes de conocer a Cristo? Era un cobrador de impuestos, repudiado por su gente, porque al ser cobrador de impuestos, como les vengo diciendo, ya era considerado un sinvergüenza, un ladrón. Ese trabajo no le daba para nada algo como honorable, no le daba como poder decir, ¡ay, qué orgullo tener el trabajo de Mateo! Al contrario, haber ya escogido ser un cobrador de impuestos, automáticamente pasaba a ser rechazado por la sociedad. Incluso así, mi hermano, que no tenían permitido entrar a las sinagogas. No podía, no existía la posibilidad que un cobrador de impuestos entrara a una sinagoga. Los fariseos no se lo permitían. Tampoco los que pedían limosnas podían recibir limosna de estos cobradores de impuestos, porque la plata que podían estar recibiendo era mala vida, era de alguien que se le cobró de más. Y tampoco los cobradores de impuestos podían ser testigos de fe. Por ejemplo, que a alguien se le acusara de robo, por ejemplo, un amigo de Mateo que se le haya acusado de eso, y que él necesitara una defensa y fuera a pedirle ayuda prestada a Mateo para que fuera hombre de palabra, hombre de fe, para ser testigo de él, que él no es ladrón.
¿Cómo le iban a creer a un cobrador de impuestos, cierto? ¿Con qué moral? Si ya estamos viendo que ser cobrador de impuestos en esa época era algo totalmente terrible, ¿cierto? Alguien repudiado de la sociedad, no existía posibilidad alguna de creerle algo, alguna palabra a un cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué podemos ver en resumen? Que aquí lo anoté. Un cobrador de impuestos es un hombre repudiado por sus pares, por ser desleal, por ser traidor. Un hombre que no tiene moral, un sinvergüenza y un aprovechador, ¿cierto? Porque se aprovechaba de las circunstancias, cobraba de más. Y era excluido de la sinagoga y de ser testigos de fe. Entonces uno se podría preguntar, la primera pregunta, ¿qué vio Mateo en Jesús para seguirle? Porque si bien el trabajo de Mateo es todo lo que acabamos de decir, Mateo ganaba plata. Era igual un puesto acomodado para él. Él no vivía en una simple casa. Las personas que estudian la Biblia con detalle llegan a decir que la casa de Mateo era una mansión, era grande, era ostentosa. Tenía comodidades, tenía muchos amigos porque todos los que les rodeaban eran pecadores, prostitutas, también cobradores de impuestos. Ese grupo de amigos y no eran pocos. Se querían de alguna forma, pero por conveniencia. ¿Ya? La misma palabra de Jesús dice eso. Lo podemos leer en Mateo 5, 46 al 47, una hojita más atrás, que dice: ¿por qué si amáis a los que aman, qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Ven? Amaban, se querían entre ellos, pero solamente por conveniencia. Pero dentro de todo igual Mateo llevaba una vida, por así decirlo, cómoda, tenía a sus amigos para pasarlo bien, etc. Pero hubo algo en Mateo que yo he pensado, que hubo un quiebre en él que hizo que esa vida la dejara de lado y siguiera a Jesús de manera inmediata. Aquí en el versículo 9 dice que cuando Jesús le dijo sígueme, él se levantó y le siguió. Ni siquiera Mateo pensó en decirle: Jesús, espéreme un poco, déjeme hablar con el jefe a ver si recibo algún finiquito, o dejar guardado el trabajo en caso de que si le sigo no resulta la cosa, vuelva al trabajo que tengo. No, al contrario, dice que dejó todo de lado por seguirle a Jesús. Entonces, ¿qué pienso yo? Que Mateo ya sabía de Jesús, ya lo había escuchado. A lo mejor no lo conocía físicamente, pero ya conocía de Jesús. Porque, como les decía desde el principio, los milagros que hacía Jesús eran despampanantes. Como a un paralítico no pudo levantar de una camilla donde estuvo postrado quizás desde el nacimiento, un hombre tullido completamente, y lo levantó. ¿Usted cree que esas cosas no le llegaban a oídos de Mateo? Entonces yo creo que eso le empezó a trabajar en el interior de Mateo, las cosas que pasaban. Y los milagros y las sanaciones de Jesús eran palabra de Dios, porque palabra salía de Jesús. Cuando Él sanaba, cuando Él perdonaba los pecados. Y eso solo lo hace Dios. Entonces, cada vez que se expandía esa noticia, se hablaba de Dios, se hablaba de los milagros que Jesús hacía a través de Dios. Entonces le empezó a llegar palabra de vida a Mateo. Empezar a llegarle y decirle: oye, hay alguien que está cambiando las vidas, hay alguien que está aceptando a los rechazados de esta sociedad. Mateo, si bien por fuera quizás se veía bien, por dentro no estaba bien. Porque una persona cuando está cómoda en un lugar y se siente satisfecho de su vida, por más que alguien venga y le diga: yo te ofrezco algo mejor, si esa persona se siente cómoda, esa persona no se va a ir del lugar en el que está. En cambio, aquí demuestra Mateo que ya no estaba cómodo con la manera de vivir que llevaba. Ya no se sentía satisfecho, no se sentía feliz. Me imagino yo que quizás Mateo estaba sintiendo un vacío cada día más grande en su vida, que le había perdido totalmente el sentido a su trabajo.
Quizás le costaba tomar la decisión de renunciar, porque claramente ¿dónde más iba a ir si ya lo conocían como un cobrador de impuestos? Ya lo conocían como el ladrón, como el sinvergüenza, ¿cierto? En ese tiempo yo creo que nadie le iba a dar una oportunidad para empezar de cero. Entonces era difícil para Mateo salir de ese lugar. Y cuando Jesús llega a él, yo me imagino que Jesús lo miró a los ojos, porque nadie te dice, sígueme, mirando los pies o mirando cualquier parte. No, yo creo que la mirada fue profunda y lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Una mirada que dice la palabra que la mirada de Jesús es penetrante, llega hasta el interior del corazón, conoce los pensamientos, conoce todo de nosotros. Yo me imagino que Mateo en esa mirada vio la oportunidad de cambiar su vida. Vio una mirada también de amor, de aceptación, no de rechazo. No le estaba diciendo, oye, tú, cobrador de impuestos, publicano, pecador, ¿y quieres cambiar tu vida? ¡Qué difícil! No, al contrario, Jesús le decía con su mirar y su llamamiento, esta es tu oportunidad. Sígueme. Y él se levantó y le siguió inmediatamente, tan rápido que no le importó lo que tenía. Igual como el apóstol Pablo, ¿se acuerda? El apóstol Pablo también dejó todo de lado por seguir a Cristo, no le importó todo lo que tenía, también era un hombre pudiente, también tenía cosas de valor, había ganado honores, había ganado quizás medallas, no sé, tantas cosas. Y dejó todo de lado por seguir al maestro, por seguir a un llamamiento sencillo, simplemente de un cambio de vida radical. Eso lo podemos ver en Filipenses 3, del versículo 7 al 8, que miren lo que llegó Pablo a decir, que varias veces lo repetimos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mateo sintió exactamente lo mismo que Pablo. Y todo aquel, mi hermano, todo aquel que conoce a Cristo, empieza a darse cuenta en su vida que nada tiene valor, nada importa más que tener a Cristo en el corazón, que tener a Cristo en la vida de uno. Muchas veces uno se puede sentir igual a Mateo. Y está bien sentirse igual, porque Mateo no era un hombre que era sobrenatural, era un hombre común y corriente como nosotros. Un hombre necesitado, viviendo en esta vida como nosotros, teniendo un trabajo que cumplía horarios igual que nosotros. Pero su vida no estaba llena, su vida estaba vacía. Yo creo que, mis hermanos, ustedes deben recordar, y también nosotros los que hemos nacido en el Evangelio, porque siempre lo digo, no por haber nacido en el Evangelio nosotros tenemos asegurada la salvación. Eso no nos asegura que nosotros vayamos a tener una vida feliz, una vida fácil, sino que al contrario, mientras vivamos en este mundo vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, dificultades, vamos a vivir las mismas persecuciones que cualquier persona, trabajos también, donde vamos a sentirnos oprimidos muchas veces, pero teniendo a Cristo en el corazón nos cambia la perspectiva tan grande que empezamos a ver la vida de una manera diferente y empezamos a enfrentar nuestros problemas de manera diferente. Yo recuerdo cuando estudiaba esta palabra, cuando el pastor nos enseñaba en la iglesia, ¿cierto? Y todavía yo creo que nos enseña mucho cuando habla por teléfono. Siempre dice que cuando uno va a leer un personaje en la Biblia, uno tiene que identificarse con el personaje. Y yo en este minuto me identifico con Mateo porque me doy cuenta de que mi vida sin Cristo no tiene sentido. Si yo no tuviera a Cristo en mi vida, yo tendría mi vida patas para arriba. Y disculpe la expresión, pero es así. Mi vida estaría totalmente desordenada. Porque ¿cómo me guío si no tengo la palabra que me enseña a caminar? ¿Cómo podría ver si no tengo quien me saque el velo de mis ojos?
La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Me enseña a caminar, me enseña a vivir, me enseña a amar de manera desinteresada. Yo como Mateo igual necesitaba un cambio de vida en mi vida. Necesitaba valorar las cosas que tenía a mi alrededor. Y gracias al Señor Jesús, que yo sé que eso no lo ha hecho solo conmigo, lo ha hecho con todos mis hermanos en Cristo. Y lo hará, y lo seguirá haciendo con aquel que cree en el Señor, con aquel que cree en su palabra como creyó Mateo. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Todo es un acto de fe. En esta sociedad que estamos viviendo hoy en día, dicen algunos, todavía no puedo comprender cómo estos ilusos cristianos pueden creer en un Dios que no ven. Sí, no lo vemos, físicamente no lo vemos, pero lo sentimos. Aquí está en la palabra. Y su palabra, como yo siempre lo digo, corre como río de agua viva en nuestro interior, porque es así, es refrescante. Nos motiva, nos da de felicidad, nos enseña cómo ser mejores padres, cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor hijo, nos enseña cómo arrepentirnos y nos enseña la humildad. Hoy en día lo que más se lucha es tener el mejor puesto. ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el mejor auto último modelo o el mejor celular o qué sé yo, cosas materiales? Todos luchan por tratar de esforzarse, por ir a la universidad, por estudiar, por ser personas reconocidas y se desgastan trabajando día y noche, pero dejan de lado lo más preciado que es su familia. O muchas veces postergan el hecho de no tener familia porque al pensar de tener familia, dejan de lado sus sueños y sus sueños a veces son más grandes que su propia vida. Que el Señor nos ayude a valorar a nuestra familia, que nos ayude y nos enseñe que primero está Él como Dios, que nos va a bendecir y nos va a enseñar a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día lo que más el ser humano resalta, por así decir, un hombre sin Cristo es la autosuficiencia. Un hombre que se siente orgulloso porque es capaz de lograr cosas sin necesidad de un Dios, ¿cierto? Hay mujeres que yo he escuchado que dicen: yo no necesito de un hombre al lado para poder lograr mis sueños, para poder tener una casa o para poder llevar mi casa y mantener a mis hijos. Y se sienten orgullosos. Y ese orgullo malentendido los lleva a una soberbia que sacan a Dios de lado de su vida. Y Dios dice en su palabra que mira de lejos a los soberbios. No los puede ver. Porque esa soberbia los lleva a pensar en que no necesitan de un Dios. Quizás Mateo en algún momento se sintió así. Quizás dijo: no, mi vida está bien, está cómoda, así, todo bien. Pero cuando empezó a ver que su mundo estaba cambiando a su alrededor, algunas personas estaban cambiando sus vidas, él no lo podía creer. Yo creo que ahí empezó a gatillar en su interior y pensar: ¿y mi vida? Mi vida tampoco es buena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empieza a que nuestra conciencia empiece a despertar. Y la conciencia de Mateo empezó a despertar y empezó a ver al Señor. Empezó a ver una alternativa. Y gracias al Señor que escuchó esa alternativa y aceptó la salida y se paró inmediatamente y siguió al Maestro. Pero más adelante dice la palabra que cuando los fariseos vieron esto, porque estaba tan contento Mateo, que invitó a Jesús a que fuera a su casa a un banquete, porque estaba tan contento porque le había dado una oportunidad nueva de vivir, que quiso llevarlo para que conociera a sus amigos. Ahí estaban las prostitutas, estaban los pecadores, había más publicanos, y Jesús compartió con ellos, porque más adelante lo dice: Él no vino a los sanos, Él no vino a las personas que se creen justas, a las personas que dicen: yo estoy bien con mi vida. No vino a eso. Jesús vino a los enfermos, a los despreciados de esta sociedad, a los que dicen que ya no tienen oportunidad porque nadie se las va a dar. Jesús vino a aquellos que les dicen: no eres capaz de nada,
no vas a ser capaz de sacar los estudios adelante porque no tienes mente. ¿Cuántas veces la gente es hiriente hasta con sus propios hijos o con sus pares? Y esa gente empieza a perder su autoestima, empieza a perder la moral y realmente se sienten que no son nada en esta sociedad. Porque hay gente que lamentablemente siempre se agregó superior a otras. Bueno, a esa gente que para muchos es indigna, para esa gente que para muchos son poca cosa, Jesús vino a ellos, a darles el valor que realmente tienen, porque somos creación de Dios. No somos menos que nadie, ni siquiera hasta la palabra nos dice que Dios nos hizo poco menos que los ángeles. Imagínense, los ángeles son una creación perfecta de Dios, nosotros somos menos que ellos. Somos la creación más perfecta para Dios. Somos la creación admirable ante sus ojos, nos hizo semejante a Él. ¿Cómo vamos a ser inmundos? ¿Cómo vamos a ser despreciados? Quizás por la sociedad, como les digo, pero no para Cristo. Y le doy gracias al Señor por eso, le doy gracias al Señor porque nos da una oportunidad. Y le enseña aquí a los fariseos, a los que se creían que eran correctos en la ley, porque ellos trataban de seguir la ley mosaica, de seguir las leyes del Antiguo Testamento al pie de la letra, y le enseñaban a los demás: oye, tienes que hacer esto, cumplir esto, para que tú puedas ser un hombre respetable, una mujer honrada, y seas permitida en la sinagoga. Pero su corazón estaba totalmente lejos de la verdad. Ellos no practicaban para nada lo que ellos mismos predicaban. Y Jesús muchas veces se los criticó, no les criticaba lo que ellos enseñaban, les criticaba la mentira que había en su vida, que les decían: ¿cómo le puedes enseñar a alguien de verdad si en ti no hay verdad? Eso se nota, eso se percibe. Ojalá que nosotros cada día nos llenemos de la palabra del Señor, para que cuando nuestros labios hablen de verdad. Y no hablen cosas que nos podamos nosotros mismos contradecir en nuestra manera de vivir. Le doy gracias al Señor por esta enseñanza. Le doy gracias a Dios por la vida de Mateo, porque la pudo cambiar. Alguien puede decir: ya, ¿y qué tan relevante fue Mateo después si lo comparamos con Pedro, con el apóstol Pablo? Mateo escribió el libro de Mateo, el libro que sigue siendo vida para muchos, el libro que acabamos de leer. A través de estas escrituras que Mateo escribió con su puño y letra, inspiradas por Dios, y fue testigo fiel de los milagros que Jesús hizo, sigue predicando. Ese es el trabajo nuevo que Dios le dio, de cobrador impuesto a predicador de la palabra de Dios. Y sigue Mateo predicando, porque este libro de Mateo lo hizo especialmente para sus propios compatriotas judíos, para dejarles claro que el Mesías sí había venido, como ellos lo esperaban, pero ellos no le reconocieron. Pero aquí sigue Mateo predicando a través de estas escrituras, y le doy gracias a Dios por eso, porque Él cambia vida. Él le saca brillo a lo que otros dicen que es opaco, que no tienes vuelta atrás. El Señor viene, lo pule, le saca brillo, y después somos diamantes que cada vez que nos miran no pueden creer cómo Dios pudo relucir algo que se veía tan opaco, tan fome. Eso somos nosotros. Gracias al Señor por eso, gracias al Señor por su bondad, y gracias al Señor por su palabra. Espero, mi hermano, que si usted escucha el llamado del Señor y le dice: sígueme, usted se levante, sígalo, sin mirar atrás. Simplemente mire hacia adelante lo que el Señor le tiene prometido que hará con usted. Ahora vamos a orar al Señor, mis hermanos, para que esta palabra se haga vida en usted, para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo cada día y pueda seguir cambiando las vidas que tanto necesitan un cambio en este minuto. Amén. Padre Santo, mi Señor Jesucristo, le doy gracias, Señor, primeramente porque la palabra, Señor, ha hablado a mi vida, Señor. He podido ver en parte, Señor, mi vida reflejada en Mateo. Y le agradezco, Señor, que me haya dado la oportunidad de poder cambiar mi vida, Señor, y que sé que cada día la irá cambiando más, la irá perfeccionando, Señor, para que se haga su voluntad en mi vida, en mi familia. Y así también, Señor, le pido que usted haga la voluntad en cada uno de mis hermanos, en sus vidas, para que todos trabajemos a la par con un mismo propósito, Señor, para que podamos exaltar su nombre, Señor, y seguir predicando el Evangelio para que llegue a toda criatura que necesita, Señor,
un encuentro con usted, Señor. Gracias, Señor, porque usted todo lo cambia y porque día a día, Señor, usted nos muestra su amor y su misericordia, Señor, en darnos su perdón. Gracias, Señor, y le dejamos todo esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y les saludo nuevamente en el amor del Señor y espero verles en una próxima oportunidad en radio, ya en Facebook, YouTube y a través de las predicaciones. Que el Señor les bendiga a todos y les saludo. Amén. Chao.